Buenas noches, mi nombre es Alejandra Crucerira Ramírez, código 1-110-489-019. El día de hoy expongo mi evaluación nacional referente al estudio de un artículo científico con propuestas o miras de energías alternativas. Mi artículo científico se llama Análisis de costos de la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables en el sistema eléctrico colombiano. Como pueden ver, es una temática muy interesante, teniendo en cuenta que en Colombia existe una gran necesidad de implementar fuentes de energías alternativas. Y claro está, una de las razones más conflictivas y más importantes para no poder realizar estas fases, poder llenar estos requisitos, entonces es el tema económico. Bueno, esta investigación trata de un análisis financiero realizado por los autores a través de fórmulas matemáticas y estadísticas, en el que mediante el modelo de costo total pueden analizar y valorar el impacto económico que implica la integración de energías renovables en el sistema eléctrico colombiano, teniendo en cuenta que su estructura actual, la estructura actual de Colombia, es el recurso hídrico. Bueno, el alto potencial del país para la implementación de energías renovables, específicamente la eólica, la biomasa, explican la necesidad de proponer diferentes escenarios de generación eléctrica, y es lo que los autores precisamente quieren demostrar a través de este artículo. Bueno, descripción del lugar. Sabemos que Colombia, como habíamos dicho anteriormente, se caracteriza por tener una enorme variedad de los recursos naturales. También tiene políticas que están basadas en la protección y la conservación de dichos recursos, que son muy bien sustentadas, que inclinan a crear, a implementar, a pensar en una economía equilibrada con el medio ambiente a través de la implementación de energías alternativas. Sin embargo, como vemos, uno de los principales conflictos para ellos son los costos económicos que conlleva, por ejemplo, implementar con lo que pasa ahora en Colombia como con la energía solar. Muchas de las personas no utilizan la energía solar, a pesar de que ya podemos encontrar incluso en barrios almacenes, tiendas dedicadas completamente a la instalación de energía fotovoltaica. Sin embargo, las personas aquí en Colombia, por ser tan caros los recursos y la economía como tan compleja, entonces no se llegan a implementar esto en las organizaciones ni en los hogares. Bueno, en el marco de la Ley 1715 del 2014 de Colombia, se genera la oportunidad para el desarrollo de la gestión eficiente de energía, la generación distribuida, el uso de fuentes no convencionales de energía en zonas aisladas y la respuesta a la demanda, entre otros. Según estudios y proyectos que evalúan las condiciones escenarios para el uso de energía renovable, decimos que Colombia es uno de los países con mayores probabilidades de la implementación de energías, pasando incluso desde la biomasa, sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, entre otros. La metodología que utilizaron los autores para determinar qué generación de energías renovables pueden implementarse para el sistema eléctrico colombiano, utilizaron 3 fórmulas específicas matemáticas.
Bueno, la propuesta parte de un análisis económico sobre la base del modelo del costo total desarrollado por Yamin. La fórmula de Yamin la puede ver, está definida como el costo total, que se puede expresar como la muestra de la ecuación. Vemos que el costo total es la sumatoria de las relaciones. Asimismo, los autores utilizan la ecuación número 2 que podemos ver aquí abajo, en la cual establecen que el costo del capital de un sistema de energía renovable durante la vida útil es igual al producto del costo unitario del capital y la capacidad instalada en el año temporal, donde representa la tasa de descuento del valor del dinero en el tiempo. Bueno, dentro del modelo de costo total planteado en la curva de aprendizaje en el modelo, pues los datos relacionados con las fórmulas se incluyen dentro del modelo presupuestado para definir los objetivos que pretenden encontrar. Dentro del modelo de costo total planteado es importante incorporar el concepto de curva de aprendizaje con el fin de describir la mejora de la productividad del sistema de energía debido a mayores experiencias. Es así como en este concepto permite aplicar la reducción de costos como resultado de aprendizaje mediante la práctica. Es decir, que nos explica la mejora en el rendimiento a medida que se expande la capacidad o producción de la energía alternativa por utilizar. Bueno, la ecuación 6, por lo tanto, que es la tercera ecuación utilizada por los autores, representa el costo total de un sistema de energía renovable ajustado después de aplicar el término de curva de aprendizaje que vimos anteriormente. Datos de información de base del modelo. El modelo propuesto, desarrollado a través de los cálculos y de los resultados a través de ellos, tiene como objetivo evaluar económicamente la viabilidad de diferentes fuentes de generación de energía en Colombia. Para ello se analizaron los costos totales aproximados, como vimos, teniendo en cuenta la propuesta de la Unidad de Planeación Minoenergética de Colombia. Esta fue desarrollada para el transcurso del 2010 y 2014 por la UME y el Plan de Expansión de Generación y Transmisión. Para este análisis, entonces, se plantean tres posibles escenarios, los cuales comprenden la generación eléctrica teniendo en cuenta las proyecciones de capacidad instalada de acuerdo al plan de expansión gubernamental. El segundo escenario, referente a la generación del incentivo de la implementación de energías renovables, específicamente hablando de la eólica y la biomasa, que fueron los resultados más prominentes durante los cálculos hechos anteriormente. Y por último, incentivar la generación de la energía eólica. Bueno, construcción de los escenarios. Para el escenario 1, gracias a los resultados obtenidos, a la información recopilada y a los cuadros que no podemos relacionar aquí, pero que sabemos que son bases estadísticas completas en las que los autores analizan no solo las bases económicas, sino dinámicas de todos los sistemas energéticos del país respecto a las fuentes para la implementación de sistemas eléctricos. Para el escenario 1, entonces, se consideraron las proyecciones de capacidad instalada realizadas en el Plan de Expansión 2010. Esto se puede ver, este documento puede verse fácilmente en Internet. Y fue tomado como referencia los datos de aumento de capacidad acumulada a partir del 2012. En el escenario 2 se proyectó la posibilidad de incentivar e implementar la utilización de energías renovables como la eólica y la biomasa, que es en donde profundizamos a lo largo de los tres escenarios comprendidos. En el escenario 3 se propone entonces continuar impulsando el uso de energías alternativas, pero en ese caso se priorizan los costos de capital y los fijos invertidos, que son
los costos por lo menos de mayor significancia dentro del sistema económico para la implementación de energías. ¿Cuáles son los resultados? De acuerdo con la información del modelo, que se realizó con base en los cálculos hechos a través de las tres fórmulas y suministrada la metodología del artículo, se realizó el análisis del costo total realizada por la ecuación 6 para cada una de las energías propuestas: la eólica, la biomasa, la hidráulica y térmica a carbón, considerando las experiencias obtenidas en el tiempo, es decir, aplicando el concepto de curva de aprendizaje. Estas energías propuestas en realidad no fueron propuestas, en realidad según los cálculos son las que mayor consideración debemos tener para aplicar este análisis financiero. Obtuvimos los resultados entonces. 1. Para la energía hidráulica determinamos que no se utiliza combustible alguno al emplear un recurso renovable, por lo que el costo variable no tiene un valor representativo, contrario a lo que sucede con el costo externo, que incorpora la alta capacidad acumulada en los tres escenarios planteados. Al aplicar estas energías hidráulicas, de acuerdo a conllevando una buena gestión y teniendo en cuenta los puntos anteriores, inclusive podrían generarse bajos costos en la implementación de energía eléctrica. En términos de la energía térmica al carbón, se propone la disminución en la generación mediante este recurso hasta cero en los escenarios 2 y 3. Por lo tanto, la capacidad que se va a instalar es nula. Es decir, que según los escenarios 2 y 3, generación incentivando la implementación de energías e incentivar la generación de energía eólica, podemos determinar que está implementándose de las formas adecuadas y basados en los cálculos y el análisis ya realizado a lo largo del artículo, podemos ver que tendría un recurso de hasta cero. Inclusive su capacidad de instalar sería nula. Bueno, tercero, para el caso de la energía de biomasa, los costos fijos son los más representativos al momento de considerar su implementación como fuente de generación, contrario a lo que sucede con la energía hidráulica, en el que el costo del capital es proporcionalmente superior al escenario 1 frente al 2 por el aumento de la capacidad acumulada. Entonces, de acuerdo al estudio del análisis financiero realizado por los autores, dice que la energía biomasa produce los costos más representativos al momento de considerar su implementación, es decir, consideran que esta es la mejor fuente de energía alternativa que podemos utilizar hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias.